Héctor Guerrero, Noticieros Televisa. Y para hablarnos más sobre las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones, tengo en la línea telefónica a la senadora del PAN, Adriana Dávila. Muy buenas noches, senadora. Buenas noches, Iván. Gusto en saludarte. Muchas gracias. Pues preguntarle, hay un ejemplo que usted dio en tribuna hace unos momentos que ilustra muy bien esto de la larga distancia que pasa, se repite en otras zonas del país. Usted hablaba de Tlaxcala, del estado que representa. ¿Nos puede platicar de este ejemplo que puso? Sí, por supuesto. La ley primero quisiera, Iván, plantear el tema de la ley de telecomunicaciones. Es un ordenamiento que hoy nos permite generar un impacto específico en los bolsillos de los mexicanos. En el caso de Tlaxcala, quiero comentarte que desde el 23 de noviembre de 2006, cuando yo era diputada federal de la 60ª legislatura, presentamos desde esa fecha ya un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la COFETEL a disminuir el número de claves LADA que tenemos en el Estado. Nosotros en Tlaxcala tenemos 9 claves LADA. Por tanto, los usuarios de telefonía pagan esas largas distancias y para muchos de ellos es más fácil trasladarse, pagar los pasajes que hacer las llamadas. Entonces, imagínate los costos que representa y los beneficios que hoy, derivado de lo que ya justamente en este momento está aprobándose, ya fue aprobada estas reformas en lo general, estamos entrando en la discusión en lo particular. Para nosotros en lo particular es verdaderamente benéfico porque hoy nuestros paisanos tlaxcaltecas, pero también el resto de los mexicanos, podremos hacer uso de este servicio de telefonía sin necesidad de pagar todas esas claves dadas y sin tener que estar pagando por minutos adicionales en ese sentido, ¿no? Usted pone un ejemplo entre dos poblaciones, me parece que de 15 kilómetros de distancia entre una y otra, y que es larga distancia, sin embargo. Así es, estamos hablando de que de Apizaco a Tlaxcala es la distancia que está planteándose y ya es larga distancia. Imagínate, Iván, Tlaxcala es de los estados más pequeños de la República, territorialmente el más pequeño. No rebasamos 15 kilómetros entre algunos municipios, ¿no? Y el corredor Santa Ana, Chautempan, Tlaxcala, Pisaco, por ejemplo, es donde se encuentra un movimiento comercial, porque no solo es la llamada que hace, sino todo el movimiento que te genera en ese sentido. Y obviamente traemos en un estado tan pequeño de 9 claves LADAs. Somos un estado con 4.052 kilómetros cuadrados y somos 60 municipios cercanos a 1.100.000 habitantes aproximadamente. Así es que imagínate lo que significa que nosotros tengamos 9 claves LADAs. 9. Y mencionaba usted que incluso es más caro hacer una llamada por ejemplo, de Apizaco a Tlaxcala, de la ciudad de Tlaxcala, que trasladarse en transporte público, ¿no? De Apizaco a Tlaxcala. Sí, es lo que comentaba justamente. Nosotros para trasladarnos el pasaje mínimo estamos hablando en las zonas de 6 pesos, y cuando tú haces una llamada que te cuesta entre 1.80, 2 y tantos, hablas 3 minutos, pero también lo cierto es que una conversación de muchas tlaxcaltecas pues no duran esos tiempos. Por tanto, pues mejor agarras tu pasaje, te vas para donde tienes que hacer alguna transacción, ya sea comercial o ya sea gubernamental, y te sale mucho más barato trasladarte a los lugares que hablar por teléfono, ¿no? Pues sí, la verdad es que es absurdo, porque entonces quiere decir que ustedes durante años, ese ejemplo que pone usted de Tlaxcala a Pisaco, estando a 15 kilómetros de distancia, han tenido que pagar larga distancia cuando, por ejemplo, del norte de la Ciudad de México al sur de la Ciudad de México, cuando es una mayor distancia, no se paga larga distancia. Es una injusticia esto, digamos, que se repite en varios... Una injusticia que se repite, ¿no? Es una injusticia que se repite, pero que además hoy me parece que los tlaxcaltecas, y lo digo pues, especialmente por el sentido de mi voto, que bueno, yo creo que no podrán reprocharnos los tlaxcaltecas en esta representación, que lo que nosotros hoy estamos haciendo es cuidar sus bolsillos, y generalmente pues el número de usuarios telefónicos que tienes es muy amplio, ¿no? En este proceso pues me parece que todas las empresas que puedan participar hoy en el dar el servicio en telefonía, pues van a tener que generar esta competencia que permitirá bajar los costos y por consecuencia contribuir al beneficio de la economía familiar, de la economía personal, de la economía de los negocios y de la economía de los tlaxcaltecas y por supuesto de los mexicanos. Y también se hablaba de que ya con la tecnología actual, por ejemplo, hacer una llamada de aquí a 10 metros a una persona que recibe la llamada en un celular, por ejemplo, por la tecnología que ya se usa satélite, pues viene siendo lo mismo que se hable de aquí a, no sé, a Yucatán o a Sonora, digamos, tecnológicamente es lo mismo y no tendría por qué haber larga distancia. ¿Es correcto esto? Es correcto, porque
porque finalmente la tecnología ha avanzado y tal pareciera que la tecnología no es aplicada, aunque es aplicada en términos técnicos, llamémosle, no es aplicada respecto a los costos que esto te genera. Y finalmente los mexicanos lo que estamos queriendo es generar condiciones de ahorro a los bolsillos y a la economía. No estamos como para estar desperdiciando recursos en este tipo de asuntos. Más de 80 millones de usuarios de telefonía celular, por ejemplo, ¿no? Entonces, la verdad es que las familias que se comunican no solo se comunican por asuntos de diversión, las familias que se comunican por temas de trabajo, por temas de seguridad, por temas de negocios, en fin, una serie de circunstancias. Y creo que adaptar la tecnología a los costos también es fundamental, ¿no? Entonces, de aprobarse ya esto finalmente, estaremos dejando de gastar anualmente más de 20,000 millones de pesos por tan solo la larga distancia, senadora. Acabamos de aprobar justamente en este momento, antes de tomarte la llamada, está aprobada ya en lo general estas reformas. Yo espero que la mayoría, y lo digo con toda certeza, la mayoría de los votos del Senado para poder también ya aprobar incluso pues el tema de las reservas. Respeto el punto de vista de varios de los compañeros, pero el tema de telecomunicaciones no puede solo circunscribirse en una visión muy corta respecto de competencias entre una o dos empresas en este país, ¿no? Tiene que ver con muchos más temas que por supuesto inciden en la vida diaria de los mexicanos, y eso es lo que tenemos que hacer con responsabilidad. Espero que la Cámara de Diputados, una vez que hoy terminemos de aprobar estas reformas, la Cámara de Diputados también con esa misma responsabilidad asuma de verdad la modernidad en el país, asuma lo que hoy tenemos como responsabilidad de los legisladores, y más allá de la presión política, social que se pueda generar por desinformación en algunos casos o por intereses de todo tipo también, escondidos en muchas ocasiones bajo la bondad, pues puedan aprobar estas reformas. Yo me siento con toda la tranquilidad de decirle a mis paisanos que si el tema de mi votación disminuye, por supuesto, sus gastos y nos quita todas las dadas, en el caso concreto de telefonía, pues yo me siento satisfecha y no me arrepiento de haber votado como lo hice en sentido afirmativo. Pues le agradezco mucho que nos haya tomado esta llamada, que nos haya ilustrado con esta información que nos da. Muchas gracias. Muchas gracias, Iván. Un gusto en saludarles. Igualmente, la senadora Diana Dávila, de la fracción parlamentaria del PAN, que se encuentra en estos momentos en plenos trabajos. Muchas gracias. Y bueno, vamos a una pausa, regresamos de inmediato.